La gracia de Dios nos permitió ir esta semana que pasó. Fuimos a un evento pastoral, a un retiro pastoral con mi esposa en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, el cual fue mucha bendición. Siempre convivir con más siervos de Dios es algo que edifica nuestras vidas. Cada conversación, cada plática enriquece nuestra vida espiritual. Y también, pues, Dios nos permitió regresar con bien, ir con bendición, regresar con bendición. Y es por eso que estamos aquí, es que estoy aquí en esta tarde, en esta mañana. Gracias al Señor. También fue una bendición. El día de ayer se estuvo celebrando una campaña evangelística en Valle de las Flores. Hay ahí un buen grupo de hermanos que están creciendo en el Señor. Oremos por el hermano Miguel, que está dedicando sus esfuerzos para lo que es la misión próximamente, Iglesia Valle de las Flores. Aleluya. Entonces estamos orando por él. Quisiera refrescar un poquito lo que hablamos la vez pasada. Si tú recuerdas, estuvimos tocando o vamos a introducir temas acerca de la mayordomía, acerca de administrar sabiamente los recursos que Dios nos da. Mayordomo, si alguien lo recuerda o alguien no estuvo la vez pasada, mayordomo se refiere a administrar propiedades, bienes, recursos de otra persona, básicamente. Gracias. Y entendemos a través de la palabra de Dios que nosotros somos mayordomos, somos administradores, y realmente todo aquello que tenemos, aún el aire que respiramos y disfrutamos, ¿de quién es? El aire es del Señor. Entonces yo no hago nada para producirlo, yo no puedo crear. En el ser humano no hay capacidad creadora como Dios lo hizo. Dios hace cosas de la nada, el ser humano solamente administra. En el Génesis, la palabra de Dios nos enseña que Dios puso al hombre para que señoreara sobre toda la creación. Y ese señorío se refiere precisamente a administrar. Ahora, si nos vamos a través de la historia, la pregunta sería, ¿el hombre ha sido buen administrador? Pregunta, ¿el hombre ha sido buen administrador? No, no lo hemos sido así, en ninguna manera. Incluso la misma naturaleza tiene un grado de corrupción por causa de la mala administración del hombre y por causa del pecado del hombre también. Dijimos tres cosas importantes. La primera cosa, la vez pasada, la mostrábamos a través de la palabra. Sé feliz, ten contentamiento, sé feliz con lo que Dios te ha dado. Hay muchos que pertenecen al ilustre club de los hombres y mujeres del mañana. ¿Cuántos pertenecen a ese club? Esas personas que pertenecen al club del mañana, mañana van a ser feliz. Cuando tengan esto van a ser feliz. Cuando alcancen esa meta van a ser feliz. Pero el Señor nos dice en la palabra de Dios que tenemos que tener contentamiento, tenemos que tener dicha, porque el Señor nos ha bendecido con toda clase de bendición de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? Y somos felices con lo que Dios nos ha dado. Y si Él nos bendice más, no vamos a ser más felices, porque nuestra satisfacción y nuestro gozo, ¿en quién está? En Cristo Jesús. Lo segundo que vimos también es no buscar las riquezas, sino buscar la sabiduría. Vimos el ejemplo de Salomón, que él no le pidió a Dios riquezas, sino que le pidió: Señor, dame sabiduría. Porque tener riquezas sin ser sabio, las riquezas o los recursos se esfuman, se desaparecen, el negocio va a la quiebra, todo lo que hagamos no va a prosperar si falta la sabiduría. Pedir riquezas y no pedir sabiduría, no preferir la sabiduría antes que las riquezas, es como aquel que le ofrecen una bolsa de oro y aquel que le ofrecen una mina de oro. ¿Qué prefieres tú, la mina o la bolsa? ¿Qué vale más, la bolsa de oro o la mina? La mina, pero hay que trabajarla. La mina tienen que escarbarle, tienen que trabajarle, tienen que extraer, y muchas veces con el sudor de la frente, pero la palabra de Dios es bien clara: prefiere la sabiduría antes que las riquezas. La tercera cosa que vimos la vez pasada es poner a Dios primero. Pon a Dios primero. Qué importante es buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás, ¿qué va a ser?
Va a ser añadido. El Señor te lo va a añadir como causa de la bendición y como causa del propósito de tu corazón de buscarlo primero. Qué importante. Alguien lo expresó de esta manera: el jefe es el que paga las cuentas, o sea, Dios. ¿Quién quiere quedar mal con el jefe? Nadie, ¿verdad? Creo que todos necesitamos estar primeramente a cuentas con el de arriba. Hoy vamos a tocar un aspecto de la mayordomía que tiene que ver con las finanzas. Y es una de las cosas que en el manual de discipulado es una de las lecciones que están integradas ahí en el manual nivel 1. Yo quisiera tocarlo un poquito más a profundidad, si Dios nos los permite y el tiempo también, ¿verdad? Vamos a tocarlo aquí con más profundidad y ver algunos detalles bíblicos acerca del diezmo. Abramos la palabra de Dios en Salmos capítulo 24, versículo 1. Vamos a establecer aquí una cosa muy importante. Salmos 24, capítulo 1. Si ya lo tienes, vamos a leerlo. Dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Jehová es la tierra y su plenitud. De Jehová es la tierra, de Jehová es los recursos de la tierra, y de Jehová es los que habitan la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son marcianos? Nadie, ¿verdad? Todos somos terrestres, somos terrícolas. También tenemos la ciudadanía principal, que es la ciudadanía celestial. Pero de alguna manera entendemos que estamos habitando en esta tierra y somos del Señor, de acuerdo a lo que dice la palabra en el Salmo 24:1. Así que, siendo Él el dueño de todo, ¿qué es lo que pasa con el hombre? Entonces, ¿por qué el hombre no le da la gloria a Dios? ¿Por qué el hombre no le entrega al Señor de su mayordomía? Por la desobediencia. Yo quiero responder: por la rebeldía. Cuando el hombre cayó, uno de los engaños de Satanás era que él les ofreció ser como dioses, sacudirse el señorío del Señor. El Salmo 2 también lo dice, que gente que se quería sacudir el señorío del Señor. Ahora yo te quiero decir algo: el Señor es el mejor amo que hay. El Señor es el mejor Señor que hay. Es más, es el único. Y los demás son imitadores ahí malamente. Pero estar sometido al Señor, ser esclavo del Señor, ser siervo del Señor, es lo mejor que le puede pasar a una persona. Él es el dueño de todo el mundo, de todo lo que vemos, aún de lo que no vemos. Él es dueño, Él es Señor. Nada se le escapa a sus ojos. Los científicos ahí están viendo la estructura del átomo y se preguntan qué es lo que mantiene el núcleo del átomo unido. Porque fuerzas diferentes se atraen, fuerzas iguales se repelen. Entonces, ¿qué es lo que mantiene ahí a los neutrones unidos en el átomo? Entonces es una cosa que no se pueden explicar. Pero la palabra dice que Él tiene todo en su mano y bajo su poder. Entonces hay cosas que la ciencia como ciencia jamás va a entender y entran en la cualidad de lo divino, del entendimiento de Dios. El Señor es dueño también de mi tiempo, es dueño de mi persona. Él es dueño de mi destino, Él es dueño de mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Él es dueño de todo lo que hago, todo lo que también le ofrendo a Él. Él lo recibe con gozo. ¿Cuánto más también Él tiene que ser dueño de nuestras finanzas? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Algunos le dicen a Dios: Señor, es tuya la 10ª parte. Pero yo creo que estamos en un grave error ahí si pensamos así. Del Señor no es la 10ª parte. Dios no quiere nada más el 10% de ti o el 10% de tus finanzas. Dios quiere ¿qué? Que le entreguemos voluntariamente todo. De Él es muy bien, ok. Pero ahora en un corazón obediente, en un corazón agradecido, tú ve, póstrate delante del Señor y se lo ofreces a Él. Amén. Y es importante que en el hombre haya un reconocimiento
del señorío de Cristo. Porque si no te sometes al señorío de Cristo en todas las áreas de tu vida, entonces en las áreas en las cuales tú no aceptes al Señor como tu Señor, va a dominar a alguien más. ¿Quién va a dominar? Satanás. Si no domina el Señor en tu carácter, ¿quién va a dominar? Satanás, la carne, el mundo. Si no domina el Señor en tu tiempo, ¿quién va a reinar? Satanás también. La distracción, el deleite carnal, el deleite mundano. Tenemos que tener bien en claro, todo lo que tenemos tiene que estar bajo el señorío de Cristo, y cuanto más nuestras finanzas. Ahora, muy bien, hermano, estoy dispuesto a someterme al señorío de Cristo. Estoy dispuesto a obedecer al Señor en todo, a entregarle todo. ¿Qué debo de hacer? Es ahí cuando entramos en la palabra de Dios. Abramos la Biblia en Malaquías capítulo 3. Versículo 10, y vamos a ver textos muy tremendos al respecto. Ok, estoy dispuesto a someterme al Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Malaquías 3, vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Dice así, vamos a leerlo. Dice: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. He dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién habló aquí? Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me pide? Vamos a ver algunas cosas de las cuales el Señor nos pide y por qué nos las está pidiendo. Entendimos a través de este versículo claramente que Él nos pide diezmos. En otra predicación, Dios mediante, estaremos tratando el tema de las ofrendas. ¿Por qué el Señor me pide? Un primer motivo que te quiero dar, por qué el Señor me pide los diezmos, es para probar mi corazón y fidelidad. Si puedes anotarlo, anótalo. ¿Por qué el Señor me pide los diezmos? Primeramente, para probar mi corazón y fidelidad. Si tú lees el versículo 6 de Malaquías, capítulo 3, donde estábamos, el versículo 7 dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero en el versículo 6, son los dos puntos que vamos a anotar, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Entonces, aquí hay un detalle muy importante. El Señor es fiel. ¿Cuántos dicen amén por eso? Eso quiere decir que el Señor sostiene su palabra, sostiene sus promesas, aun cuando nosotros somos infieles. Porque el pacto que el Señor ofrece siempre es superior a lo que nosotros podemos ofrecer. ¿Cuántos dicen amén? Si no, estuviéramos realmente en un desastre personal. La fidelidad de Dios es una fidelidad a toda prueba. No importa lo que pase, no importa lo que hagas, no importa lo que suceda en tu vida o deje de suceder, el Señor es fiel. Y tú te aferras de las promesas de Él en momentos difíciles, porque el Señor es fiel. Es como un ancla que sostiene el barco, y aunque haya tempestad, Él permanece fiel. Ahora, tenemos que entender que
el Señor en esta parte de Malaquías pide que probemos nuestro corazón. La palabra en el versículo 7 es la palabra volveos, volveos a mí. Eso quiere decir que tú vas caminando en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Financieramente hablando, vamos en nuestro egoísmo, vamos en nuestra soberbia, en nuestra avaricia, con el deseo equivocado de obtener cosas terrenales. Entonces el Señor te dice, vuélvete, o sea, tu corazón, vuélvelo a mí. El arrepentimiento precisamente implica eso, un cambio de dirección. Y Él te dice, tu corazón está desviado, se está yendo, está mirando equivocadamente, está viendo equivocadamente, vuélvete a mí, volveos a mí. Toma en cuenta la fidelidad que yo te he tenido por siempre. Toma en cuenta cómo yo te he sostenido, vuelve tu corazón a mí. A través del diezmo, el Señor prueba si realmente nuestro corazón está dirigido hacia Él o si realmente está dirigido hacia la vanidad y la avaricia. ¿Cuántos dicen amén? Es importante entender, Dios prueba mi fidelidad y Dios prueba mi corazón. A través de eso yo puedo examinarme a mí mismo y me puedo hacer preguntas como ¿me cuesta trabajo dar diezmo? ¿Me cuesta trabajo dar ofrendas? ¿Realmente dudo en el momento en que aparto esto? ¿Estoy dudando de la fidelidad de Dios, que si me va a alcanzar o no me va a alcanzar? Dios está constantemente analizando, está constantemente hablando en nuestra vida a ver qué tan fieles somos al Señor. Ahora, el dar ofrenda o diezmo no es asunto de ser rico o de ser pobre. Algunos dan diezmo o dan ofrendas y diezmos cuando sienten que tienen para dar. Pero algunos otros tienen demasiado y no quieren dar. Están los dos lados. El dar diezmo o no es asunto de pobreza o riqueza, es una decisión. Di conmigo, es una decisión. Es una decisión que tú y yo tienes que tomar. A ver, ¿Dios nos amó por sentimientos o Dios nos amó porque decidió amarnos? Yo como casado, ¿yo amo a mi esposa por sentimientos o porque yo decidí amarla? Es una decisión. Cuando nos agarramos del chongo, ¿verdad? Y tenemos una discusión. ¿Cuántos saben que todos tenemos discusiones en el matrimonio? Amén, ¿verdad? Algunos como dicen, hijo, que no me descubran. Todos tenemos discusiones, ¿verdad? Cuando tenemos una discusión, yo tengo que remitirme al pacto que yo hice con ella. Un pacto que no depende de mis emociones, sino depende de una decisión que yo tomé delante de Dios. Cuando tú decides dar diezmo y ofrendas al Señor, tienes que decidirte a darlos. Tienes que decidirle, aunque no importando la tribulación o la paz, tú vas a ser fiel con el Señor, porque el Señor es fiel contigo. Abramos la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 8, versículo 1. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 1, no te pierdas, aquí estamos, por favor, conserva la secuencia que llevamos. Segunda a los Corintios 8, versículo 1, dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia. En Macedonia era una iglesia económicamente, aparentemente, ante la gente, Macedonia era, los macedonios, los cristianos macedonios, eran muy pobres. Dice el versículo 2, que en grande prueba de ¿qué? Dilo fuerte conmigo, en grande prueba de tribulación. ¿Cuántos han estado en tribulación? Yo la levanto primero, yo he estado en tribulaciones. Tú también has estado en tribulaciones, no te hagas. ¿Qué pasa? Aún en grandes pruebas de tribulaciones, tenemos que tener la fidelidad para dar. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. ¿Cuántos han pasado por penurias económicas? Fíjate nada más, dice, los macedonios, dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Di conmigo, generosidad. Ser generoso no depende si tú eres pobre, si tú eres rico, si tú tienes paz o si tienes tribulación.
Ser generoso es una decisión de poner a Dios en primer lugar en mi corazón. Estos hombres, decía el apóstol Pablo en el versículo 3, doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Hay gente que dice, esta semana ya traje ofrenda al Señor, así que si me sale un pobre que realmente necesita, no voy a dar porque ya le di lo que le tengo que dar. Entonces nos limitamos nosotros mismos la generosidad, la bendición, las riquezas que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. La gracia abundante del Señor. Entonces Dios dice, ok, pues tú no quieres dar aún más allá de lo que te corresponde, adelante. Tú mismo te estás cerrando la puerta de bendición. Importantísimo, es un asunto del corazón. También el Señor Jesús, ya no lo abra, solamente escúchalo, en Lucas 12:34, Jesús dijo, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Entonces hay gente que estamos amontonando así riquezas para esta tierra y decimos, bueno, pues esto yo aquí tengo las riquezas, yo confío en mis riquezas, yo confío en el dinero y yo confío en lo que tengo. Pero entonces cuando nos enfermamos, ya no podemos confiar demasiado en las riquezas. Cuando llega el momento de partir en la tierra, no podemos sobornar a Dios para comprar 10 horas más en la tierra, sino todo depende ¿de quién? Del Señor. Entonces siempre es mejor tener el corazón afianzado en el Señor y no en las cosas materiales. Siempre es mejor que mi ancla, que mi vida, que mi fuerza, fortaleza y fundamento está en Cristo y no en el negocio. Porque si yo pongo a Cristo en el primer lugar en el negocio, entonces Él, de manera natural, envía bendición. ¿Cuántos dicen amén? Si alguien tiene un espacio, creo que hay espacio de este lado. Gracias. Si alguien tiene un espacio ahí, levante la mano para que podamos. Ok. Vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Y vamos aquí a aprender cuál es la manera en la cual tengo que dar. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. ¿Cómo tengo que dar mis diezmos y mis ofrendas? Vamos a esperarnos unos segundos más para que lo encuentres. 1 Corintios capítulo 16, versículo 2. Dice así de esta manera, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Vamos a ponerlo así de esta manera. Lo primero que menciona el apóstol Pablo, y se lo mencionó a la iglesia de los Corintios, es de que tiene que ser sistemático. Di conmigo, sistemático. O sea, vaya que tú llevas un programa, una secuencia, un parámetro. Entonces, no es de que tú vas a agarrar y vas a una semana sí, una semana yo no, o una vez que me paguen sí, una vez que me paguen no. O esta vez que recibo, pues no voy a dar, pero la otra vez que reciba sí voy a dar. Tiene que ser sistemático. Si a ti te pagan por quincena, entonces cada quincena da. Si a ti te pagan por trabajo, entonces cada vez que recibas un trabajo da. Pero es una decisión sistemática de dar al Señor diezmos y ofrendas. No son ofrendas improvisadas. Mira, muchas veces pasa de que llega el momento de ofrendar y estamos ahí sacando los pesitos, y estamos ahí sacando el billete a la carrera, porque no fuimos sistemáticos en tomar un sobre de los que están en la parte de atrás, preparar nuestra ofrenda, planear nuestra ofrenda y entonces ahora sí venir al Señor de una manera sistemática. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, luego se nos pasa, ¿eh? Tenemos que ser sistemáticos, según dice el apóstol Pablo. También, segundo, tiene que ser proporcional. 1 Corintios 16, lo que estábamos leyendo, dice, cada uno ponga parte según Dios lo haya prosperado. Eso me está diciendo una proporción, y una buena proporción, en lo cual podemos dar y podemos empezar a ejercitar la generosidad, es el diezmo. Creo que es justo, ¿verdad? Es un buen trato con el Señor. Un hermano pastor decía, aplícate la ley 10-10-80. ¿Qué es la ley 10-10-80? Aparta 10 para el Señor, apártate 10 para el ahorro y
80%, con lo demás, adminístralo. Es una buena idea. De tal manera, entonces, que nosotros estamos llevando una proporción. Si Dios te ha bendecido mucho, entonces, ¿cómo tenemos que dar? Numéricamente hablando, de cantidad, tenemos que dar mucho. Si Dios me bendijo moderadamente esta vez, vamos a dar de acuerdo a esa proporción, porque el Señor es sabio. El Señor no te va a pedir que te desfalques, y el Señor no te va a dejar sin comer, no, en absoluto. Él tiene una proporción también. Él es sabio en el momento de pedir. Tiene que ser proporcional. Algunos dicen, en cierta ocasión un hombre, Dios lo tenía muchas penurias económicas y necesidades, y empezó a orar: oh Dios, yo te pido que tú me bendigas. Yo te pido que tú me prosperes en la economía, Señor. Y te prometo que te voy a dar mucho. Y empezó Dios a bendecirlo. Tú sabes que Dios cree lo que decimos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque sabe que le vamos a fallar muchas veces, pero Él toma la palabra que le decimos. Entonces empezó a bendecirlo, este hombre le empezó a dar. Y después de un tiempo veía que de acuerdo al compromiso que había dado con Dios del diezmo, sus ofrendas crecían y crecían y crecían, y ya lo que habían pasado a ser cientos pasaron a ser miles, y empezó como que a tratar de negociar con el Señor el pacto que había hecho. ¿Te ha pasado alguna vez así? Yo te voy a servir, Señor, yo te voy a hacer un grupo familiar, y después empezamos a negociar con el Señor. Pero bueno, tranquilo, déjame que haga ciertas cosas primero, ¿no? Y bueno, este hombre empezó a negociar ahí con Dios y empezó a decirle, y fue con el pastor y le dijo: pastor, ¿sabe qué? Mi ofrenda ha subido demasiado, mi diezmo ha subido demasiado, Dios me ha bendecido, pero yo estaba viendo la conveniencia tal vez de que pues sea una cantidad más moderada, es demasiado. Y el pastor cerró los ojos y empezó a orar por él y le dijo: Señor, conforme al deseo de este hijo tuyo, Señor, bendícelo menos para que pueda dar menos. Abrió los ojos, aquel dice: pastor, no ore por mí así. Bueno, es que tú quieres dar menos, entonces Dios te tiene que bendecir, ¿cómo? Menos. Tiene que haber una proporción, una buena proporción, es el 10%. Lo otro, 1 Corintios 16, versículo 2, seguimos ahí. Dice: cada uno de vosotros, a ver, ponme el texto, dice: ponga parte según haya prosperado, proporción, guardándolo, di conmigo, guardándolo. Tiene que ser algo dedicado. Si tú, así como dedicas una finanza para la colegiatura de la escuela, así como tú dedicas también un presupuesto para comida y otro para pasajes y otro para gasolina, entonces tú tienes que dedicar, tienes que consagrar, tienes que santificar ese 10% para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que dedicarlo. Y es por eso que a mí muchas veces cuando pedimos ofrenda me encanta, ¿no? Vamos a levantar esa ofrenda, esos diezmos delante de Dios. Señor, los dedicamos a ti, los traemos con amor, los traemos por obediencia, los traemos porque hay un corazón en mí desprendido para dar. Y entonces es ahí que yo lo traigo y lo dedico. Pero esa dedicación tiene que venir desde el momento en que yo lo aparto para Él. Lo dedico, lo santifico para el Señor. La palabra santo significa apartado, dedicado. Importantísimo. Ok, vamos, ya vimos las maneras de dar. Ahora vamos a ver la actitud. Di conmigo la actitud para dar. Segunda a los Corintios capítulo 9, versículo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Ahí está en primera. Ahí está en primera. Pantalla. 2. Muy bien, vamos a leerlo. Dice así. Vamos a leer desde el 6. ¿Podemos leerlo en voz alta, iglesia? Segunda a los Corintios 9:6 en adelante. Dice: recuerden esto, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente,
generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Versículo 8 dice, y Dios, y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, di conmigo, teniendo siempre. Una vez más, dilo fuerte, teniendo siempre. ¿Cuántos quieren tener siempre? Yo quiero tener siempre la gracia de Dios, la paz de Dios, la abundancia de Dios, la prosperidad de Dios en todas las áreas de la vida. En lo económico, una parte de eso, importante también, pero en todas las áreas de la vida. Teniendo siempre, en todas las cosas, lo reafirma el apóstol, todo lo suficiente. Digan conmigo, todo lo suficiente. Dios no quiere que medio comas, Dios no quiere que medio vistas, Dios no quiere que medio tengas, Dios no quiere que medio esté la paz y al otro momento la guerra mundial ahí en el hogar. Dios quiere que en todo momento, de manera completa y de manera suficiente, abundéis para toda buena obra. El testimonio de nosotros es para todas las buenas obras, para dar, para compartir, para manifestar el reino de Dios a través de toda buena obra. Cuando tú eres bendecido y tú eres prosperado, es un ejemplo de lo que Dios quiere hacer en las demás vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y poderoso es Dios. Esta parte sí me la puedes poner en NBI. Dice ahí. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, di conmigo, en toda circunstancia. O sea que no, Dios no quiere que tengas nada más en ciertas ocasiones, ¿no? Dios no quiere que dependas tanto de la temporada, sino que en todas circunstancias tengas todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Ok, vamos a ver 4 cosas importantes basado en estos versículos. ¿Cuál va a ser mi actitud para dar? Segunda a los Corintios 9, nos vamos a enfocar en el 7. Primeramente, tengo que ser decidido para dar. Cada uno debe dar según lo que haya decidido. ¿Cuál es mi actitud primera entonces para dar? Tengo que tener una decisión, ya la vimos y ya la explicamos. Lo segundo, dice que lo tengo que dar no de mala gana. ¿Cuántas veces tú como padre le has pedido a tu hijo, hijo, te voy a pedir que hagas la tarea antes de empezar a jugar? Y el niño empieza a jugar, hermano, pero empieza a hacer la tarea con unos garabatos que solamente necesitamos ser paleontólogos egipcios para entenderle, ¿no? Y están ahí y luego le decimos al niño, ¿sabes qué? Cuando te levantes, arregla tu cama. Y se levanta el niño y empieza, y parece que un león está ahí peleando con la cama, todo enojado por lo que está haciendo. Hay veces que cuando venimos a dar ofrenda nos sentimos obligados, nos sentimos de mala gana, una mala actitud para dar la ofrenda. Y nada más porque me dijeron, nada más por una costumbre. El Señor no le gustan las ofrendas de mala gana. ¿Cuántos dicen amén por eso? El Señor quiere tu corazón. La actitud es importante. Actitud es también actitud significa la posición del cuerpo. Muchas veces venimos a dar ofrenda para que nos vean cómo damos ofrenda, como en el caso del publicano. Pero el Señor también establece ciertos parámetros al respecto. No tiene que ser por soberbia. Dice ahí el versículo 7 también, dice, ni por obligación. Hermanos, se nos está cayendo los baños, un lavabo ya se cayó. Ahí nos hace falta para los niños porque pobres chamacos están todos hacinados ahí en un lugar. Hermanos, nos falta un aire acondicionado allá al fondo porque parece ahí el purgatorio, hermanos, del calor que hace ahí y corren los días. Y muchas veces empezamos a dar por obligación. Y empezamos a sentirnos obligados para dar. Dios no quiere que seas obligado a dar. Dios no quiere que tú te sientas obligado a dar. Te voy a mostrar un versículo acerca de lo que es dar voluntariamente. Y eso está muy bueno. Primera de Crónicas 29:9. Primera de Crónicas 29:9. ¿Ya lo tienes? Dice así. Puedes leerlo conmigo fuerte. Vamos, iglesia. Primera de Crónicas 29:9. Dice, y se alegró
el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, ¿cómo? ¿Cuál es la palabra que más resalta en ese texto? Voluntariamente. Mira, hermano, nunca vas a recibir llamada de un pastor de Nuevo Horizonte pidiéndote tus ofrendas y diezmos. Nunca lo vas a hacer. Tiene que ser como voluntariamente, porque es la manera en que Dios bendice. Tú tienes que estar decidido. Tienes que tener una decisión, como lo habíamos mencionado, tienes que tener una decisión, pero al mismo tiempo una convicción, porque la decisión tiene que ser afianzada con la convicción, no tiene que ser de mala gana, no tiene que ser por la fuerza, a tirabuzón. Hay sectas que te dicen, para que recibas tu milagro tienes que dar dinero y te sacan los 1,000 pesos por cada necesidad que tú tienes. Eso es lucrar con la fe. Hay sectas que ahí te dicen, no, en absoluto, no vamos a hacer eso, esto es voluntariamente, porque nos conviene. Definitivamente el Señor quiere bendecirnos y vamos a entender algunas cosas bien importantes. No por fuerza, pero sí, ahora sí vamos a ver cuál es lo correcto, es lo bueno. ¿Cuál es la actitud? Versículo, parte final de 2 Corintios 9:7. 2 Corintios 9:7, volviendo al texto final. Nuestra actitud correcta tiene que ser con alegría y con agradecimiento. Di conmigo, por favor, esta iglesia. Mi actitud al dar tiene que ser con alegría y con agradecimiento. 2 Corintios 9:7, bien conocido, ¿verdad? Dice, Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos se sienten alegres al dar al Señor? ¿Cuántos se sienten alegres por dar su vida para el Señor? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Gloria a Dios. Fíjate nada más, en Malaquías capítulo 3, versículo 6, lo que estamos analizando, bueno, no va a ser el 6, va a ser otro aquí. Versículo 10 dice, traed todos los diezmos, versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Primeramente, Dios me pide que dé para probar mi fidelidad y mi corazón. Segundo, Dios me pide que dé para que haya alimento en su casa. ¿Cuántos quieren que haya alimento en la casa del Señor? Sabes, la casa del Señor antes se refería al templo judío, pero ahora tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. La asamblea de creyentes somos casa de Dios. La asamblea de creyentes, donde quiera que estemos, en el lugar que estemos, ahí el Señor envía ¿qué? Bendición y vida eterna. Entonces, ¿para qué el Señor quiere que haya alimento en su casa? Si Dios te da, es para que tú des. Te voy a dar 4 motivos bíblicos por el cual Dios quiere que seamos enriquecidos. ¿Dios quiere que seas enriquecido? Claro que sí. Dios quiere que tú seas enriquecido. Riquezas celestiales, riquezas abundantes también en lo material. Primeramente, el primer motivo por el cual Dios quiere que tú seas enriquecido es que para dar a la iglesia. Hechos capítulo 4, versículo del 36 al 37. Dice la historia de un hombre llamado Bernabé. ¿Cuántos han oído hablar de Bernabé? Era uno de los acompañantes de Pablo, un hombre tremendo del Señor, un apóstol también, con un ministerio apostólico. No se le menciona tanto como tal, pero los frutos que tenían eran frutos apostólicos. En Hechos capítulo 4, versículo 36 al 37, cuenta la historia que este hombre llegó, vendió una propiedad que tenía, vendió una casa que tenía. La presencia de Dios estaba tocando los corazones de tal manera, de una manera hermosa, sorprendente, nueva. Entonces este hombre vendió la heredad, la vendió y la trajo a los pies ¿de quiénes? De los apóstoles. Entonces los apóstoles se encargaron de administrar, se encargaron de repartir, se encargaron de destinar cada cosa a lo necesario, a lo correspondiente. En la casa de Dios tiene que haber recursos para expandir el reino de Dios. Qué tristeza es que un día nos quedemos y que llegue el fin del mes
y que le digamos a la señora de la renta, no tenemos porque no hay dinero. Qué pena va a ser eso. Creo que el Señor nos ha llamado a administrar recursos del reino. ¿Cuántos dicen amén? Dios no quiere que un día lleguen los hermanos y ¿sabes qué, hermano? No hay luz porque pues no hay para luz, hermanos, no hay ventiladores porque no hay para comprar ventiladores. Dios mediante, la próxima semana compramos sillas, pero se imaginan que después ahí estuviéramos, hermanos, pues no hay dinero para las sillas. Qué pena realmente sería. El Señor, siendo sabio, un primer motivo es para que tengamos en la iglesia. Segundo motivo, para que demos a los pobres. Di conmigo, dar a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Todos aquellos que están teniendo cierta sequía o cierta escasez económica. Ahora, yo tengo un principio aquí. Yo normalmente no le doy a los niños de la calle. ¿Por qué? Porque darle a un niño de la calle es darles para la droga, darles para el alcohol, darles para los vicios. Pero sí le doy a los ancianos. Cuando me encuentro un ancianito en la calle y está imposibilitado para trabajar, hermano, yo le doy. Hay que darle. Ahora también, pero dice la Biblia algo, lo más, fíjate, está tremendo. En Gálatas capítulo 6, no lo abras, si quieres solamente anótalo porque necesitamos avanzar. Gálatas capítulo 6, parte final, dice: haced el bien a todos, pero principalmente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿cuáles son los pobres que primero como iglesia tenemos que atender? Los de la fe, los de la familia de la fe. Ahora, ¿cómo vamos a saber que están pasando por penurias económicas y necesidades económicas? Diga conmigo, a través de estar integrados. Si tú eres un cristiano solitario que vienes a la iglesia y nunca te integras en un grupo, nunca trabajas para el Señor, nunca sabemos nada de ti, hermano, difícilmente, no somos adivinos. Dios no me ha dado el don de la adivinación, no se lo he pedido tampoco, pero pues no me lo ha dado el Señor. Necesitamos enterarnos a través del líder de grupo, a través de tener contacto contigo, a través de supervisar tu crecimiento espiritual, y es ahí como sabemos las necesidades de la familia de la fe. Ahora, Proverbios 19:17, esto está tremendo. Proverbios 19:17, esta es una buena motivación para dar a los pobres. Algunos, no me levantes la mano, ¿alguna vez has ido a empeñar algo y luego lo pierdes porque no lo pudiste sacar? Tú sabes que los de la casa de empeño se llama normalmente usura. Te cobran anualmente, son como 350% de intereses, algo así, como 70% mensual, una cosa, una barbaridad. Fíjate, dice la palabra de Dios: prestarás y no pedirás prestado. Eso quiere decir que el deseo de Dios es de que nosotros tengamos para prestar y no que pidamos prestado. Ahora, ¿cuántos le quisieran prestar a Dios? Se oye media contradictoria la pregunta, ¿verdad? Porque definitivamente de Dios es todo, pero versículo 17 del capítulo 19 de Proverbios dice, vamos a leerlo en voz alta, dice así: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho, ¿se lo qué? Se lo volverá a pagar. Entonces, ¿me conviene darle a los pobres y a los necesitados? Me conviene, ¿verdad? Yo creo que el Señor paga mejores intereses. Yo creo que el Señor bendice más. Es la palabra de Dios, dice, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. ¿Quién se lo volverá a pagar? Dios. Dice, a Jehová presta el que da al pobre. Ahora, ahí dice, fíjate qué interesante, dice, a Jehová presta el que da, no el que presta. ¿Estamos de acuerdo? Si tú vas y le prestas al pobre, pues oye, hermano, se va a quedar más pobre y después se te va a esconder porque no va a tener para pagar. Una vez el hermano Primitivo nos decía, ¿verdad? Y también a mí en privado nos lo decía, ¿sabes qué? Dice, cuando una persona llegue y tenga necesidad, muchas veces en vez de prestarle, mejor dáselo. Porque ya después te lo vas a agarrar se te va a estar escondiendo y se te va a agarrar de enemigo porque no te va a poder pagar. Entonces mejor dáselo, bendícelo. ¿Sabes qué, hermano? Mira, tal vez no tenga los 1,000 pesos que me pediste, pero mira, aquí están 100 pesos, te los regalo, que te sirvan, que te sea de bendición y adelante, no me los regreses, son tuyos. ¿Cuándo dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Pero para eso tenemos que tener para dar. Lo tercero, Dios quiere que tú seas enriquecido para dar a las misiones.
En el Nuevo Testamento, una de las cosas que caracterizó a la iglesia primitiva son las misiones. El apóstol Pablo en muchas ocasiones pidió ofrendas para los de Acaya, pidió ofrendas para los de Jerusalén, pidió ofrendas para los de Macedonia. En muchas ocasiones, en las obras que van comenzando, necesitan una persona que dedique su tiempo, su vida, recursos, necesitan sillas, necesitan sonido, necesitan evangelizar, necesitan hacer obras sociales para que la gente venga. Y nosotros podemos sembrar en el reino de los cielos cuando sembramos en misiones. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros estamos aprendiendo apenas a ser una iglesia misionera. Con mi esposa nos propusimos abrir más misiones. Ahorita actualmente hay una solamente, pero yo creo que al menos por año tenemos que abrir una misión más. Al menos por año. Yo creo que es una meta muy, muy pequeña. Yo creo que con más ayuda, con más manos, con más disposición y mejores ofrendas para ese motivo, podemos levantar más de 2 obras por año. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú crees que sea el deseo de Dios que alcancemos a los pueblos cercanos de Acapulco? ¿O quieres tenerlos todos metidos aquí, que vengan desde Coacuyul, que vengan desde Espinalillo, que vengan desde... No, hermano. Dios quiere que allá donde están, allá hay iglesias también. Entonces, como iglesia tenemos que dar y tenemos que aprender a dar para las misiones. En alguna ocasión tú ahí ponle un sobre. Vamos a recoger ofrendas también para eso, pero tú también ponle en sobre ahí para misiones. Y vamos a dedicarlo para eso, vamos a destinarlo para eso. La cuarta cosa por la cual Dios te quiere bendecir en la economía, la cuarta cosa es para dar a los siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira, es una cosa que muchas veces los pastores no tocamos por pena y no tocamos por prudencia, pero conforme el creyente va madurando en el Señor, tiene que aprender a abrazar todo el consejo de Dios. No solamente lo que me gusta, sino todo el consejo de Dios. Yo creo que aquí no hay gente tacaña, no hay gente mezquina. Sabemos bendecir a los siervos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 7. Los Corintios 9, ahí están relacionados. Primera a los Corintios 9, versículo 7, vamos a leerlo, dice así: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? ¿Qué es superior, la ley o la gracia? La gracia, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla, hasta el 10 acabamos, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. ¿Cuántos dicen amén? Eso es algo tremendo, hermanos. Si nosotros somos considerados un ejército de Dios, somos considerados el ejército de Dios aquí en la tierra, tenemos que tener una organización en la cual nos permita tener gente dedicada 100% a la dedicación, planeación, estrategia, conquista, avance del ejército de Dios. Si tenemos aquí, dice la palabra de Dios en el versículo 7, ahí también si tenemos una viña o alguien de ahí quien planta viña y no come de su fruto, si estamos plantando la viña, estamos regando la viña, estamos preparando la viña, estamos quitando las espinas, estamos quitando los abrojos. Mira, yo he visto gente que fueron hijos de siervo de Dios, hermanos, gente amargada, gente dolida, gente rencorosa con el ministerio, porque vieron el sufrimiento de sus padres en el momento en que les servían a Dios, y vieron el malagradecimiento y el desprecio en algunas ocasiones del pueblo el cual estaban atendiendo ellos. Hermanos, si alguno de los que están en la iglesia se enferma, hermano, tenemos una obligación delante de Dios y un amor para ir y visitar, para ir y acompañar. Si alguien se casa, participamos de esa felicidad. Si alguien viene a presentar un niño delante de Dios, participamos de esa felicidad. No cobramos, en absoluto no cobramos, porque esto también sería mal.
Si alguien va y se muere y parte con el Señor, hermano, estamos en el dolor y en la alegría. Entonces dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo pregunta, ¿quién siembra una viña y no participa de sus qué? De sus frutos. En la palabra de Dios, él también decía, el apóstol Pablo, dice ahí, no pondrás bozal al buey que trilla. Hermano, quiero predicar allá, pero ¿sabes qué? No tengo ni para la gasolina, qué pena. Entonces no estamos dando como iglesia, los siervos de Dios, para que prediquen el evangelio. En el caso de mi padre, durante 10 años estuvo de vendedor de Electra, vendedor de piso, y era una cosa impresionante porque trabajaba hasta las 5 o 6 de la tarde, llegaba molido, llegaba cansado de andar todo el día caminando, y llegaba directamente a orar y predicar. Una cosa tremenda. Y llegó un tiempo en que Dios lo llamó y la iglesia respondió al llamado y empezaron a sostenerlo de tiempo completo. En mi caso, yo también pasaron aproximadamente más de 10 años, más de eso, para que empezara a tener un sostén, que me pudiera vivir dignamente. Y aún así todavía completamos con otras cosas, pero gracias a Dios porque Dios ha puesto generosidad en Nuevo Horizonte. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús, si tú lo crees. Ok, eso es lo segundo, lo tercero, y vamos a pararle aquí. ¿Por qué Dios quiere que yo dé el diezmo? Tercera cosa, porque Él quiere tener motivos para bendecirme. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere bendecirme, pero Dios quiere también que yo le dé motivos para que Él me bendiga. ¿A poco sí, mi hermano? Malaquías 3:10. Cuando nosotros damos a Dios, el apóstol Pablo mencionaba que era como crédito añadido a nuestra cuenta. De tal manera, cuando tú solicitas un crédito y tú tienes algo que respalde ese crédito, entonces el crédito te es otorgado. Cuando diezmamos al Señor, es como un crédito que es añadido a nuestra cuenta. Malaquías 3:10 dice así: traed todos los diezmos al alfolí, hay en mi casa alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. La única parte de la Biblia donde Dios nos permite probarlo es en el área financiera. Porque si tú pruebas a Dios de otra manera, te vas a encontrar con juicio y te vas a encontrar con dolor y frustración. La única manera en la Biblia en que Dios nos invita, nos desafía a probar, a experimentar, es a través del área financiera. Cuando venimos a salvación, venimos a Él humillados, quebrantados, reconociendo nuestra miseria y nuestra necesidad espiritual. Y en el área financiera el Señor dice: haz la prueba, haz la prueba, probadme en esto. Punto número 1 dice: reprenderé al devorador. ¿Qué es el devorador? Es todo aquello que cuando tú tienes fruto, te lo roba. En el tiempo antiguo, en el tiempo de Malaquías, si aún actualmente es así, hay cultivos grandísimos, inmensos, hectáreas de terreno, miles de metros de terreno, que cuando ya están listos para cosechar, de repente vienen vientos fuertes y entonces se oscurece el cielo, empieza a oírse un zumbido muy fuerte. ¿Y qué crees? Cayeron las langostas. El contexto de Malaquías está hablando de langostas. Incluso la NBI lo dice: reprenderé las langostas. Entonces, cuando estás a punto de cosechar lo que has sembrado con esfuerzo y has preparado el terreno, has arado la tierra, has abonado, has regado, entonces viene el devorador y ¿qué hace? Te roba. En el tiempo de Israel, en cierta ocasión, el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Sabes qué estaba haciendo Gedeón? Estaba recogiendo el trigo en secreto, porque llegaban los enemigos de Dios, los filisteos y gente así. Llegaban los enemigos de Dios y del pueblo y se robaban la cosecha. ¿Qué está robando tu cosecha? ¿No te está rindiendo tu quincena? Algo está fallando en tu economía y le has dado vueltas y le has analizado y le has pensado qué es lo que está fallando, y el Señor está diciendo: a ver, ¿a qué horas? Te estoy diciendo que me pruebes. Y le buscas: no, espérame, Señor, a ver, voy a ajustarla aquí, voy a moverla acá. Dios dice que seamos sabios, que seamos administradores, pero el Señor quiere decirte también: experiméntalo,
Haz la prueba. Ponlo en primer lugar, vaya. Probadme ahora si yo no reprenderé al devorador. Entonces ahí el Señor está como poderoso gigante para reprender a Satanás cuando él quiera venir y robar la bendición que corresponde a tu familia. Lo segundo que el Señor quiere hacer es quitar la esterilidad. Quitar la esterilidad. Y conmigo, quitar lo estéril. ¿Qué es una persona estéril? Que no da fruto. ¿Qué es una familia estéril? Que no da fruto. ¿Qué es una economía estéril? Una economía que no da fruto, que no se reproduce, que no aumenta, que no crece. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3:10, dice, reprenderé al devorador, eso acerca del fruto que ya tienes, pero también ni vuestra vid en el campo será estéril. Cuando iba pasando por la costa, la Costa Grande, en este tiempo que fui allá, me asombró ver porque había algunas huertas ahí, algunos terrenos, en el cual había árboles de mango, muy bonitos, muy hermosos, llenos de fruto. Pero también pasábamos por otros lados, y esos árboles de mango en otros terrenos, hermanos, estaban tristes, estaban cayéndose. Árboles que no, si no llueve, si no hace Dios algo por ellos o el dueño no los riega, se le van a morir. Y van a ser estériles. Más adelante vimos papayos, hermano, y que esos papayos normalmente ya injertados a esta estatura ya dan unas papayas tremendas, pero estaban muriéndose. Y entonces cuando una persona muere, una economía muere, cuando un campo muere, una planta muere, entonces no tiene fruto. Es estéril. No sirvió para lo que era destinado. Y entonces la esterilidad también se refleja cuando trabajas y le echas ganas y te esfuerzas, pero simplemente no ves el resultado. Pones el negocio y el negocio se va a la quiebra. Cuando le compras un carro y el carro a la semana se te descompone, hermano, carros últimos modelos y ya están en la agencia otra vez para la garantía. Y se acaba la garantía y un día que se acaba la garantía y pum, se te muere el motor, ¿no? Esterilidad. Y el joven estudia, le echa ganas, termina la carrera y dice, ahora sí voy a tener un buen trabajo, y mete solicitudes por allá, mete solicitudes por acá, le busca de acá, le busca allá, y no se le dan las cosas. Es estéril. ¿Por qué? Y el Señor está al lado diciendo, pruébame, haz la prueba, porque yo quiero enviar bendición sobre ti. ¿Cómo? ¿Cómo Dios quiere enviar la bendición? Hasta que sobreabunde. Él quiere llover sobre nuestra economía, Él quiere llover sobre las finanzas de la iglesia, Él quiere llover sobre tu familia, Él quiere llover sobre tus generaciones y derramar bendición, abrir las ventanas de los cielos, derramar bendición hasta que sobreabunde. La última cosa que te quiero mencionar, Dios quiere que nosotros aprendamos a diezmar y ofrendar porque Él quiere quitar la maldición. En Malaquías, versículos atrás, tienes una palabra muy fuerte. Yo cuando lo estaba leyendo me estaba pegando en mi espíritu y digo, Señor, esto está serio. Versículo 9 dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Cuando nosotros no le damos a Dios lo que le corresponde, nosotros somos unos ¿qué? Unos ladrones. Y hay una ley espiritual que tú tienes que aprender y tenemos que asimilar en nuestro espíritu. Ninguna maldición viene sin causa. ¿Puedes decirla conmigo? Ninguna maldición viene sin causa. Todo tiene una causa. Tal vez pecados de tus antepasados, errores propios, pecado propio, maldiciones que hemos acarreado a causa de la desobediencia. Pero en la cuestión económica también la maldición viene con causa. ¿Por qué? Porque le hemos robado al Señor. Hemos tomado lo que es de Dios, hemos sido infieles, hemos sido gente que hemos puesto nuestras cosas en primer lugar y por ahí lo botamos a Él si es que sobra. Y el Señor una vez más está al lado diciendo, pruébame ahora, yo quiero quitar la maldición, yo quiero quitar la esterilidad, yo quiero quitar todo aquello que te está devorando tu economía, yo quiero hacer algo grande contigo, quiero hacer algo grande con tu familia. Y muchas veces a través de la infidelidad que tenemos con Dios, nosotros mismos acarreamos la maldición. ¿Cuántos quieren romper con maldiciones? De veras, hermano, ¿cuántos quieren romper con esas maldiciones de miseria? Tenemos que decidirnos, es una decisión.
Yo te puedo estar predicando todas 2 horas, 3 horas y tú te puedes emocionar, pero más que emocionarte, tú tienes que tomar una decisión por ti mismo. Varón, no lo va a tomar tu esposa, no lo va a tomar nadie más, la tienes que tomar tú como jefe del hogar. Y si no está aquí tu esposo, hermana, toma la decisión tú. Lo que Dios te ponga en tus manos, sé fiel. Y a través de eso santifica a tu familia. Pongámonos de pie en esta tarde. ¿Dónde debo dar mis diezmos y ofrendas? Hay ministerios muy bonitos en Enlace. Hay ministerios de impacto mundial. Ver a Cash Luna edifica mucho, ver a Guillermo Maldonado, ver a tantos más. Pero ¿a dónde Dios ha establecido que traigamos nuestros diezmos y ofrendas? Si yo voy a un restaurante, yo ceno en ese lugar y entonces termino de cenar y llega el momento de pagar y el mesero me extiende el ticket de la comanda de la cena. Entonces yo le digo, bueno, mira, cené aquí, pero voy a pagar en el restaurante de al lado. ¿Tú crees que estaría bien? Si yo voy a un hospital y entonces en ese hospital llego todo herido, llego todo lastimado, y entonces cuando estoy ahí vendado y todo salgo, me dan de alta, me siento de maravilla y llegamos a la caja del hospital y nos dan la cuenta, entonces, y decimos, ¿saben qué? Me sentí de maravilla en el hospital, recibí sanidad en el hospital, pero pues es un hospital que tiene muchos recursos, entonces yo voy a dar en un hospital que necesite por allá. ¿Estaré bien? No. Si voy a una escuela y aprendo y me capacito y entonces le echo ganas ahí, crezco personalmente y me supero personalmente, agarro una carrera ahí, pero entonces cada colegiatura yo le digo al director y le digo, ¿sabe qué? Pues la escuela ya, yo recibo enseñanza a través de la escuela, pero yo quiero dejar mi colegiatura en otro lado. ¿Estaría bien? Ahora, la iglesia es una escuela, la iglesia es un hospital, la iglesia también es un lugar donde comemos palabra de Dios. Y si Dios te ha plantado en Nuevo Horizonte, entonces tenemos que dar nuestros diezmos y ofrendas. ¿A dónde? En Nuevo Horizonte. Cierra tus ojos un momento.